tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Miranda, pertenezco al grupo encargado de la lectura Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina del autor Oxlack. A continuación, mis compañeros y yo vamos a exponer la lectura de manera cronológica. En primer lugar, realizaré un acercamiento conceptual. Entonces, dando al inicio, el presente trabajo tiene como propósito brindar una visión general del proceso de conformación del Estado Nacional Argentino, partiendo de una revisión histórica consecuente. De acuerdo con el autor, Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. Por esto es que depende de elementos históricos para la construcción, entre los cuales encontramos el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de producción, los recursos naturales disponibles, la estructura, las clases de relación de la sociedad del exterior. No obstante, la conformación del Estado no depende únicamente de los elementos mencionados anteriormente, sino que a su vez este implica la conformidad de una instancia política encargada de articular la dominación del poder y el ejercicio de la dominación política. Y entonces que tanto la instancia política como la dominación política conforman la institucionalidad del Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, digamos entonces que la existencia del Estado se verifica a través de la estatidad como la condición de ser del Estado. Para que esta condición se cumpla es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: el surgimiento de una instancia de organización del poder, el ejercicio de la organización política, la capacidad del Estado de externalizar el poder, teniendo la unidad soberana dentro del entramado de la institucionalidad. Asimismo, la capacidad de institucionalizar su autoridad a través de la imposición de una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Digamos que de igual manera es necesaria la capacidad de diferenciar su control, permitiendo la extracción de los recursos y cierto grado de profesionalización de sus funciones. Y por último, se hace necesaria la capacidad de analizar una entidad colectiva mediante la emisión simbólica que refuerza los seguimientos de la solidaridad social, permitiendo el control ideológico como mecanismo de dominación. En ese sentido, los atributos ya mencionados le son propios a un Estado nacional como elementos que permiten el proceso de determinación de una esfera estatal para llegar a conformar así un futuro de la esfera social. Ya, espérate tantico que la embarré. Buen día, mi nombre es Marisa Villamizar, soy integrante del grupo y a continuación voy a exponer acerca del marco histórico en el que se desenvolvió la conformación del Estado argentino. Entonces, retomando con lo expuesto por el autor, debemos tener en cuenta que la constitución de un Estado nacional es el producto de una lucha constante entre los modelos institucionales y las ideas sobre orden político que varios partidarios consideran idóneas para la conformación de la vida social. Es por esto que en este caso debemos tener en cuenta que para el autor no existe necesariamente una identidad colectiva o una sociedad civil nacional anteriores al Estado, sino que por el contrario, el Estado es más bien tanto la identidad colectiva como la sociedad civil constituyen y determinan mutuamente la forma del Estado. En ese sentido, es necesario aclarar una idea fundamental, y es que la nación no precede al Estado nacional. Esto, digamos que es lo que permite afirmar a Oxlack que el Estado no fue un resultado inmediato de la revolución emancipadora, tampoco lo fue la nación. Digamos que tal como advierte el autor en su texto, en el caso argentino no existe históricamente una figura que uniese en una identidad común o en una conciencia de un origen como elemento que permitiese la unidad nacional ni la unidad política. Más bien existieron elementos como el origen, el idioma, diversas formas de producción y distintos niveles de ingresos, entre otros elementos,
Sin embargo, estos no fueron lo suficientemente fuertes como para permitir la unión o la conformación del Estado-Nación. Más bien como que de hecho existían innumerables diferencias entre las provincias, que parecía que lo único que lograrían sería la división. No obstante, digamos que ocurrió una eventualidad, y esta fue que las provincias terminaron cediendo ante el poder creciente de Buenos Aires. Esto debido a que se dieron cuenta que esta provincia era la única manera de no caer en la ruina y en el aislamiento. Buenos Aires, que siempre resultaba ser muy atractiva y conveniente en el horizonte de miseria y atraso que la mayoría de provincias tenían, fue en ese sentido el poder y la hegemonía que contemplaban a nivel nacional. Entonces, digamos que la débil posición del resto de las provincias les obligó a entender que la única manera de progresar era ingresando al círculo económico que controlara Buenos Aires a través de su puerto. Una vez expuesto a esto, el autor propone una cuestión fundamental, y es que digamos que la posibilidad de la unidad nacional se da recién cuando aparecen las condiciones materiales para la formación de una economía de mercado, de las cuales las provincias en este caso no querían o no podían quedar aisladas, y de la que Buenos Aires gozaba el monopolio. Asimismo, podemos afirmar que la necesidad de consolidar un mercado interno para participar del mercado internacional fue la clave para que se llegara finalmente a la construcción de un Estado nacional. Haciendo entonces un recuento histórico, el autor encuentra que el estado de las cosas antes de 1862, derivado de 50 años de guerra civil y de tensión, no permitió el desarrollo de las fuerzas productivas necesarias para que, digamos, la región se integrara a la nueva división de trabajo internacional. Esto fue posible únicamente a través de que las nuevas exigencias de ese nuevo mercado, el de Buenos Aires, después de la Segunda Revolución Industrial, comenzaran a movilizar intereses y eran el empujón final para que los próceres al fin lograran crear la constitución de una unidad política económica nacional. No obstante, se dieron elementos históricos como el aislamiento de los mercados regionales, el atraso de los medios de producción, de comunicación, la escasez de población, la inexistencia, digamos, de una unidad monetaria y la consecuente anarquía de los medios de pago, junto con la inestabilidad financiera y sobre todo las faltas de garantía sobre la propiedad, digamos que desalentaron completamente la iniciativa de inversión privada, y lo que pasó fue que apartaron la región argentina del proceso del nuevo sistema productivo mundial. En este caso, dada la situación, fue necesaria la imposición de una nueva forma de organización social que permitiese el desarrollo de las fuerzas productivas adecuadas a este modelo económico mundial y que le permitiera a su vez a la región integrarse en el mercado internacional. Digamos que es entonces que esto solo fue posible a través de la unificación de diferentes autonomías bajo un Estado nacional, como un nuevo elemento articulador de la sociedad civil. Digamos que hecho esto se resolvió el problema del orden y el camino al progreso fue posible. Esto permitió obtener la confianza del capital extranjero para invertir en el país y además permitió la llegada de inmigrantes. Estos factores, digamos, fueron los que dieron el progreso que anteriormente parecía imposible. Otro factor histórico determinante en la conformación del Estado argentino también fue el gobierno surgido de la Batalla de Pavón en 1861, el cual permitió poco a poco afianzar el dominio institucional en el Estado. Lo anterior logró afianzar en un solo poder las funciones de las provincias, entre las cuales se encontraba la emisión de la moneda, la administración de la justicia, la nacionalización de la banca, la recaudación de impuestos, la organización de un ejército, la educación, el registro de nacimiento y hasta la concreción de matrimonio, bien sea reservado o de la forma tradicional por la Iglesia. Fue entonces que por esta cuestión se aseguró que fuese el Estado el que impusiese las pautas de integración a través de la dominación política, pero también de la dominación simbólica, y que diese ese orden necesario para el progreso. Además del mismo desarrollo de las fuerzas productivas y de la sociedad,
fue imponiendo nuevas necesidades de regulación y de servicios que el Estado Nacional comenzó a tomar a su cargo. Entre ellos fue el desarrollo de los medios de comunicación, la formación de profesionales, además del incentivo a la inmigración, entre otras cuestiones. Sin embargo, el autor contempló que esta nueva forma de organización social y de ejercicio del poder cambió significativamente las formas tradicionales de vida. En ese sentido, el orden anterior establecido cambió, lo cual significó que la simple centralización del poder y los recursos no era suficiente para conformar la unidad nacional necesaria, pues en tanto no generó adhesión de las provincias ni tampoco eliminó los focos de tensión. Entonces, Osla contempla que la centralización del poder llevada adelante por el nuevo Estado solo pudo ser exitosa cuando tuvo éxito la descentralización del control. Es decir, cuando logró construir el consenso necesario entre las provincias para ejercer su dominación, además cuando logró tener una penetración en la sociedad como presencia institucional permanente que legitimaba su poder. Para ello tuvo que tener una penetración represiva, cooptativa, material e ideológica. En conclusión, podemos decir que la constitución del Estado Nacional argentino no fue un proceso lineal sin conflictos y en total armonía, sino que más bien, como lo muestran los 5 décadas de guerra civil desde la ruptura colonial, este estuvo signado por esas tradicionales tensiones entre los intereses de las provincias y los intereses de Buenos Aires, entre las pretensiones de las clases dominantes de ambos sectores que se fueron constituyendo como provincias y se fueron transformando en ese mismo proceso de formación del Estado Nacional. Fue entonces que estas provincias constituyeron en 1862 una alianza política que lideró el proceso de organización nacional y estatal, compuesta por actores de diversas regiones, clases y actividades. Esta, digamos que estaba compuesta por diferentes fracciones de la naciente burguesía, tanto de Buenos Aires como del resto de las provincias argentinas, la cual estaba compuesta por intelectuales, militares, los cuales fueron claves en el proceso independentista y cuyos intereses comenzaban a alinearse con el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento acelerado de la producción en el mercado internacional. En ese sentido, la clase dominante, al estar integrada por sectores tan variados, no era ni homogénea ni era fuerte. Digamos que solo se vino a consolidar con el Estado como actor encargado de articular esta clase.